Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana tenemos el gusto de estar con David Rosenthal para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa. Bueno, hoy más que hablar de personajes, como solíamos hablar últimamente, vamos a hablar de las comunidades, la comunidad judía en Nueva España, que es lo que actualmente se conoce como México, aunque no tenía exactamente esos mismos límites que ahora, ¿no? Sí, así es. El programa de hoy tiene el título de Exiliados de Sefarad y asimismo es la comunidad judía en la Nueva España, basándome en una tesis de la Universidad de Guadalajara de Diana Muñoz Valenzuela. Eh, Vamos a repasar lo que significó ese exilio de los sefardíes y también ese criptojudaísmo en la Nueva España, es decir, en lo que fue el virreinato de México, digámoslo. Entonces, fue durante la colonia que la sociedad estuvo estrictamente dividida en diversos grupos y clases sociales. Entre esa gran variedad hubo un sector que es prácticamente desconocido y a veces pasado por alto debido a que sus miembros procuraron vivir con la mayor discreción posible y es eh, nuestro tema de los judíos conversos y en específico ahora de la Nueva España. Además de unificar a la península ibérica, como bien sabemos, los reyes católicos estaban interesados en unificar a su imperio mediante la religión, o al menos esa fue la excusa por la que establecieron la Inquisición en 1580 y luego decretaron la expulsión de los judíos 12 años después. El 31 de marzo de 1492 se emitió ese edicto de expulsión, como ya lo hemos hablado en diferentes programas, y esto también hizo que los judíos que vivieron en España tuvieran que dejar el país y se formara todo el exilio. Tenían prohibido llevar consigo oro, plata y moneda acuñada, recordémoslo. Esto aparte de la venta de sus bienes a precios ridículamente bajos, causó que la mayoría de los expulsados abandonaran el país, sumidos en la más profunda miseria, que también sería eh, algo repetitivo durante los otros exilios, por ejemplo, en el Nuevo Mundo, y algunos judíos sefarditas que huyeron a Portugal, donde fueron recibidos temporalmente y tuvieron que pagar para entrar al país, digámoslo, se salvaron. Otros se fueron a Marruecos, pero su situación empeoró y les tocó regresar a España para bautizarse. Y los que corrieron mejor suerte fueron los que huyeron a Turquía y a Roma. De esta cantidad de judíos expulsados, que es incierta, podríamos calcular entre 150.000 o 185.000, incluso hasta 800.000. A pesar de que hubo una gran cantidad de judíos que salieron del país, hubo otro grupo que decidió convertirse al cristianismo para así poder quedarse en España. Y los miembros de este grupo, que eran conocidos como los nuevos cristianos o los conversos, que conservaban sus tradiciones y sus ritos judíos a pesar de haberse bautizado. Muchos de estos practicantes del criptojudaísmo llegaron a constituir el grupo de los primeros judíos que vivieron en América, retomando el tema de que cuando Colón descubrió América, al menos media docena de sus acompañantes eran de origen judío. Desde aquel primer viaje de Cristóbal Colón, una numerosa cantidad de conversos embarcaron al Nuevo Mundo y en ese tiempo los conversos tenían libertad de viajar y gracias a eso pudieron establecerse en América. El 15 de septiembre de 1522, el emperador Carlos V prohíbe a los conversos y a sus descendientes ir a América sin licencia del rey, además de que exige la expulsión de los hijos de judíos y conversos que se encuentran en el nuevo continente. De ahí en adelante, todo español que quisiera ir a América
tenía que demostrar que era un cristiano viejo, o sea que debía probar que en su familia no había mezcla de sangre judía o mora, es decir, árabe. Esto no impidió que los conversos siguieran llegando al Nuevo Mundo. Para poder viajar, muchos se valían del soborno, la compra de licencias falsas y también de la hispanización de sus nombres y apellidos. Al Nuevo Mundo llegan dos clases de conversos: aquellos que fueron convertidos a la fuerza y que siguieron en secreto sus tradiciones judías, y los que se convirtieron por convicción, ya sea por estar convencidos de la religión católica o por pensar que era la mejor forma de lograr el éxito y la integración, como lo dice Alicia Gochman de Bacal. Bien. Luego, al inicio de la colonia, los conversos se distribuyeron por todo el país. Estamos hablando ya de Nuevo México, de Nueva España, es decir, México, donde se establecieron diversas ciudades como Ciudad México, Puebla, Oaxaca, Pachuca, Acapulco, Guadalajara, Mérida, Zacatecas, Sombrerete, Taxco, Orizaba y Campeche. Está comprobado que para el año de 1550 la estirpe hebraica en México superaba el 25% de la población peninsular, radicada en la capital del virreinato, misma que contaba con una comunidad bien estructurada bajo la dirección de un gran rabino. Esto es Alfonso Toro, citado en un libro de Hernández. Luego, una vez en América, a pesar de su discreción, los conversos tuvieron una excesiva confianza que atrajo la sospecha de sus vecinos, quienes los denunciaron a la Inquisición. Tal es el caso de la comunidad judía en Nuevo León, fundada por Luis Carvajal y de la Cueva, de quien ya habíamos hablado, es decir, Luis el Viejo, quien, debido a sus enemigos que envidiaban su carrera política, fue acusado de judaizante, por lo que él y toda su familia fueron procesados por la Inquisición. Esto provocó que varios conversos que vivían en esa comunidad fueran también procesados o se vieran obligados a huir a otras ciudades. Después de lo sucedido en Monterrey, muchas familias de conversos huyeron a Nuevo México, donde se asentaron en Santa Fe y Albuquerque, así como en los valles de Mora, Charma y Río Grande. Esta comunidad en Nuevo México pudo conservar sus costumbres por mucho tiempo, gracias a su lejanía de la capital del país, pero también el virreinato los tuvo prácticamente en olvido. El clero tuvo una incidencia muy escasa debido a que pocos se atrevían a pasar por estos territorios, y a pesar de las dificultades y persecuciones, las migraciones de judíos a la Nueva España se mantuvieron constantes durante la época virreinal. Las comunidades conversas más grandes del país fueron las de Nuevo León, Nuevo México y los Altos de Jalisco. Varias comunidades judías de la Nueva España se encontraban bien integradas y organizadas, incluso contaban con rabinos y sinagogas, las cuales normalmente eran un cuarto o un almacén y no contaban adornos o indicios que señalaran que ahí se practicaba algún tipo de culto. También los conversos se negaban a dejar sus raíces hebraicas y seguían durante ese exilio practicando sus ritos religiosos en secreto. Estos casos de criptojudaísmo se evidencian en comunidades como la de los Altos de Jalisco. En esa región hay costumbres de los conversos que todavía se manifiestan, como la celebración de festividades religiosas ordenadas en la Torá, pero con otro nombre, es decir, por ejemplo, la velada de las espigas, los primeros frutos, la organización patriarcal y también la endogamia, rasgos sefardíes. Esta última práctica consistía en casarse exclusivamente con miembros del mismo grupo familiar. Se procedía de esta forma debido a que la endogamia ayudaba a que se mantuvieran las raíces y las tradiciones hebraicas, y se evitaba que entrara un extraño al grupo que fuera capaz de traicionar a toda la comunidad, acusándola ante la Inquisición. Los conversos procuraban guardar con respeto la religión católica para que no sospecharan de ellos. Algunos llegaron a aceptarla genuinamente, otros trataban de omitir sus deberes cristianos,
llegaban tarde a la misa o se retiraban antes de tiempo bajo algún pretexto, volteaban la cara para otro lado cuando el sacerdote levantaba al Santísimo. También la confesión de los pecados era parcial, no guardaban los ayunos obligatorios y no llevaban al cura al moribundo, sino hasta que había fallecido. Este tipo de actitudes le sirvieron a sus enemigos para acusarlos de judaizantes ante la Inquisición y también para exagerar todo esto, intentando convertir estos relatos que de seguro eran ciertos en cosas sobrenaturales y demoníacas para que la Inquisición procesara a estas gentes, pero pese a los esfuerzos por conservar los ritos y las tradiciones, era muy difícil que las comunidades judías pudieran florecer como tal. En primer lugar estaba el miedo a la Inquisición. Para los judíos era imposible practicar sus ritos libremente debido a que varios vecinos envidiosos de sus riquezas los acusaban ante la Inquisición. Incluso los indígenas eran antisemitas. Denunciar a alguien de judaizante era su forma de venganza contra el hombre blanco judío que les oprimía. La Inquisición en México resultó ser más eficaz que la española. En manos de los inquisidores llegaron a caer numerosos conversos que fueron castigados y eliminados sin piedad. Otro obstáculo consistía en la falta de conocimientos necesarios para practicar el judaísmo en regla, debido a que la comunidad de la Nueva España estaba prácticamente aislada de las comunidades judías de Europa, quienes la fueron dejando en el olvido. Cuando de casualidad eh, llegaba algún pariente proveniente de Europa, lo primero que se hacía era interrogarlo respecto a todo lo correspondiente a la religión judía, esto con la intención de recuperar conocimiento perdido por los conversos no hispanos. Por desgracia, a veces sucedía que el viajero no sabía mucho de su fe, por lo que sus enseñanzas solo contribuían a extraviar a los conversos aún más. Y debido a la falta de rabinos y el extravío cultural, la mujer conversa tomó el papel de Rebetzin, es decir, esposa del rabino, y desplazó al hombre en la conducción religiosa de la comunidad, pero estas mujeres ocasionaron más problemas debido a su falta de conocimiento de las leyes y auténticas tradiciones judías. Llegaron a contribuir más al extravío cultural al inventar ritos inexistentes en la religión original, como por ejemplo la práctica de la circuncisión femenina, que consistía en cortar un pequeño trozo de carne del hombro derecho, que luego era puesto a las brasas, se salaba y se comía. Eh, Todos estos factores contribuyeron a que numerosas comunidades conversas fueran en busca de la asimilación. Hubo tres etapas en las que esta asimilación se logró. La primera es conocida como asimilación buscada, y se llevó a cabo por aquellos que deliberadamente dejaban sus tradiciones con el fin de encajar dentro de la sociedad. Existen dos tipos de conversos que tienen esta asimilación: los que abrazaban genuinamente la religión católica y buscaban una buena posición en la escala social, y los más débiles de espíritu que renunciaban a sus tradiciones para no seguir sufriendo el temor a la persecución y la hoguera. Para tener una asimilación más rápida, muchos conversos recurrían al casamiento con mujeres cristianas. La segunda es la asimilación parcial y consciente. Esta era realizada por comerciantes y negociantes que por razones prácticas tuvieron que adoptar las costumbres cristianas de sus clientes. Y finalmente está la asimilación inconsciente, que aparece debido a la pérdida gradual de la tradición después de 4 siglos de aislamiento. Para finales de la independencia de México, ya casi no había personas que se siguieran considerando judías. Muchos seguían practicando los ritos en secreto, pero desconocían completamente su procedencia. Hoy en día todavía quedan vestigios de aquellos criptojudíos que llegan a manifestarse en algunas de nuestras tradiciones, las tradiciones mexicanas, como por ejemplo tenemos la tradición de la preparación y el consumo de las famosas carnitas,
de los Altos de Jalisco. Irónicamente, estas surgieron de la costumbre que tenían los conversos novohispanos y españoles de freír tocino y carne de cerdo a la puerta de su casa para que sus vecinos pudieran ver que en esa vivienda no eran judíos. Posteriormente, esta táctica para disimular se convirtió en gusto gastronómico, lo que llevó a que las carnitas llegaran a ser muy populares en los Altos de Jalisco y sean consideradas como una comida típica. Este y otras huellas de la cultura judeo-conversa continúan hoy en día en un estado semioculto que no nos permite ver a simple vista su verdadero origen. Convendría estudiar más a fondo este caso de los judíos en la Nueva España para saber más sobre su impacto en la cultura de esta época y cómo repercutió en la de nuestros tiempos. Bueno, sin duda una historia apasionante, la de los judíos que hoy en día, los conversos, muchos de ellos terminaron asimilándose y perdiéndose para el pueblo judío, otros que buscan sus raíces hoy en día en esta zona de lo que fue Nueva España y que hoy en día es México y parte de América Central. Como siempre, David, muchas gracias por habernos atendido e iluminado el camino sobre estas intrincadas historias de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Hasta la próxima.